sem l'accent e la literatura, l'accent amb Roma Llori, a la ràdio de la cultura i l'esport, els llibres i els autos de tots colors. L'accent, bon moment de la literatura, que és per respirar cultura. Oh, sem el moment de la literatura, que és respirar cultura. Buenos días, domingo, como siempre, estamos aquí, siempre con personajes de primerísima fila. Y hoy ya tenemos una vieja conocida de la casa. Bueno, no me gusta la palabra vieja, sí me gusta la palabra antigua amiga, ¿no? Que es Lana Grau, que ya nos hizo un libro precioso, un libro familiar estupendo. Y ahora no sale de la familia porque estuvo con otro señor y de este otro señor sacó una serie de experiencias que nos las ha puesto en un libro. Un libro muy bien escrito, precioso, en mi opinión, hasta cierto punto tierno. Y bueno, y como cada semana, pues procederemos a hacer nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí otra vez y de oír tus cariñosas palabras. Lo que sigue va a ser un libro mejor o peor, pero es sobre todo un libro libre. Había visto muchas clases de libertad, pero un libro libre no lo había visto nunca. A ver, ¿qué quieres decirnos? Bueno, pues lo lamento porque yo creo, yo he visto unos cuantos libros libres y creo que sin ellos no habría sobrevivido y no sería la persona que soy. A ver, cuando digo que el libro es libre, lo digo un poquito en un doble sentido. Evidentemente, bueno, para quien no lo haya pillado aún, estamos hablando de mi obra, mi última obra, En la boca del dragón, publicada en la Esfera de los Libros. Es una memoria novelada de mi relación con Fernando Sánchez Dragó, que duró 3 años, del 2014 al 2017. Entonces yo creo que al lector le conviene saber dos cosas. Esto no es una biografía autorizada, no ha pasado censura ni de la familia de Dragó ni de nadie, lo cual no quiere decir que no esté escrito con el máximo respeto y cariño, pero está escrito con toda la libertad. Y también aprovecho para reivindicar que, bueno, yo este libro me he encontrado algunos conatos de censura, no sobre el contenido, sino sobre su existencia, no por parte de la familia, digo que no les diera opción, pero sí pues me he encontrado pues alguna editorial no me lo quiso publicar porque según ellos no les interesaba el personaje, no era políticamente correcto. En algún medio de comunicación donde se han hecho eco de otros libros míos, de este no han querido hablar también por una prevención ideológica. De hecho, en el libro explico que Dragó, que para mí su gran aportación a la cultura española no son ni siquiera sus libros, no es su faceta de escritor, sino su faceta de divulgador cultural. Fue un hombre al que se le podrían poner muchas pegas. Yo misma no estaba de acuerdo en casi nada con su ideología, teníamos sabrosas discusiones, pero siempre admiré y respeté en él que para él no había escritores de derechas o de izquierdas, había buenos o malos escritores. Él tenía una paleta muy amplia de amigos con ideologías distintas, él respetaba a todo el mundo y ojalá todo el mundo le respetara a él. Y este libro quiere ser una reivindicación de esa visión de la cultura, de las relaciones humanas, del diálogo, incluso entre personas que puedan pensar distinto. Y pues sí, una denuncia de que a veces los que más se envuelven con la bandera del progresismo son los que más están en contra de aquello que quieren defender, o dicen. Dicen que el tiempo es el amor, lo que el viento al fuego, que apaga al pequeño y atiza al grande. Esto es una oración. Bueno, yo soy una persona con mucha vida espiritual. ¿Cómo se puede tener moratones en sexo tántrico? Explica esto. Perdón. Dices que tienes moratones de sexo tántrico. No. ¿O lo he leído mal? Lo has leído mal. No lo digo porque el libro lo tengo en la cabeza y eso no lo he escrito. A ver. A ver, los super. Aquí la verificación. Porque voy muy rápido.
Ay, mal asunto, mal asunto. Moratones de sexo tántrico. A ver. ¿Dónde? Maratones. Ah, maratones. No es lo mismo. No es lo mismo. La metedura de pata ha sido... Guau, guau, guau. No, estas cosas son divertidas, ¿eh? Son esas que se recuerdan con cariño. La puñalada más temida, la de dejarte por otro hombre tanto más célebre, intelectualmente deslumbrante y sexualmente legendario. Ajá. Caray, no tiene abuela este señor, ¿no? Bueno, que conste que no estamos hablando de mí. O sea, en el libro yo hablo de Dragó, de mí, de Dragó, pero también de todo un ecosistema humano, y concretamente aquí me estoy refiriendo a una, con la que yo tengo muy buena relación, por cierto, una ex mujer de Dragó, que le dejó, y le dejó por otro señor tanto o más, como que aquí digo, famoso que él, intelectualmente importante que él y legendariamente sexualmente, etcétera. No voy a decir el nombre porque en el libro todas las personas del entorno de Dragó aparecen con seudónimo, unas con mayor intención que otras, pero creo que en eso hay que ser muy democrático. Entonces, a ver, desafío al lector a leerse el libro y adivinar quién es ella y quién es ese señor tan importante que vino después de Dragón. No es difícil de averiguar, ¿eh? Hemos de decir que tu sexualidad siempre fue muy tragasables y muy de lo que te echen. La sexualidad de este señor, ¿no? A ver, Ramón, yo te recomendaría por las Román. cosas un poquito más en contexto. O sea, claro, si vas sacando frases así, aparte que el lector no entiende nada, yo creo que el libro queda, queda un poco, pues eso, contextualizado. Yo con esta frase quería significar que, bueno, que Drago era una persona, digamos, que tenía un interés tan marcado en el sexo que, aunque como todo el mundo tenía unas preferencias, pues digamos que no eran preferencias muy restrictivas, digamos. Pero, en fin, sinceramente creo que sacar esa frase de contexto no... No he querido hacerlo en ningún momento. Hombre, y ves lo que acabas de hacer, o sea, vas leyendo una frase detrás de otra, claro, entonces... Comentabas que te sorprendía la calidad y la originalidad del sexo con una mujer madura. Para mí, personalmente, es lo más bonito que hay. Para mí. Sí, bueno, para mí también, entre otras cosas, porque ya no tengo otra. O sea, soy una mujer madura y no puedo ofrecer otra cosa. Bueno, el sexo entre gente madura para mí es el más bonito. Bueno, que yo, hay. como también digo en el libro, a mí no me ha gustado nunca la juventud, ni siquiera la mía. O sea, yo cuando era joven no veía el momento... Esto parece una butad, pero no, a mí me parece que ser joven es algo que obviamente tiene indudables ventajas, pero que está muy sobredimensionado. Yo de joven me sentía perdida, aburrida, no me gustaba casi nada de lo que les gustaba a las personas de mi edad, fingía que me gustaba lo que les gustaba a las personas de mi edad por no parecer la rara, y a medida que te haces mayor, aparte de que bueno, de algún modo yo siento que mi edad ahora, o sea, yo de joven me sentía vieja mentalmente, en cambio ahora me siento más joven que las personas de mi edad. Pero sí debo decir que para mí la madurez, bien llevada, evidentemente, siempre ha sido un grado, y ahora estoy muy contenta de habitarla. De ocuparla. Creo que es una franja de edad mucho más interesante de lo que a veces nos intentan hacer creer. No, yo me encuentro muy bien en mi edad. El nido del cuco de tu padrastro Soriano, el que te costeó los estudios del Pilar. Sí, era pilarista el señor Dragó. Sí, él había estudiado en el Pilar, cosa que se notaba, porque, bueno, para quien no lo sepa, el Pilar es un colegio de élite, un colegio religioso, en Madrid, donde han estudiado personas muy importantes en la vida cultural de este país. Y realmente yo, cuando hablaba con Dragó, me daba cuenta de la sólida educación de humanidades que recibió en el Pilar, y también del hábito de estudio, de disciplina, que decir, ver a Dragó leer un libro, prepararse un programa, era un espectáculo, tenía todo subrayadito con fichas de colores, y eso que tenía muy buena memoria, pero que no dejaba nada al azar, que todo lo comprobaba, todo lo chequeaba. Y realmente cuando comparo esa formación, esa manera de preparar las mentes para el mundo con lo que se ve ahora, ay.
Fuiste algo así como el Julio Iglesias de las letras españolas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué le llamas así, como el Julio Iglesias? Hombre, es una pequeña broma cariñosa. Yo creo que si Julio Iglesias saliera ahora, le tirarían piedras. Sí, no triunfaría. La gente, ¿de dónde va este cantando esas cosas así, mirando a las mujeres así, rodeados siempre de... Julio Iglesias es un hombre que basa su éxito, entre otras cosas, en presumir de ser un Don Juan. O sea, tal. Entonces, pero claro, es que esto hay que situarse en la época. Estuvo un momento que aquí vendía mucho. Y Dragó fue un poco de esto. A ver, yo también intento contextualizarlo para el lector. A ver, Dragó tenía 40 años cuando Franco fallece. Entonces, claro, esa generación sale del franquismo con unas grandes expectativas de libertades y sobre todo libertades sexuales y eróticas y tal. Entonces, en aquel momento todo hacía gracia y nada daba miedo. O sea, claro, yo creo que ahora nos hemos ido al otro extremo. Ahora, digamos, ahora todo es sospechoso, todo es acoso, todo es no sé qué. Pero en aquel momento, el que la liaba más parda era el que más gracia hacía. Entonces, Dragó durante los años, sobre todo 80, al final, porque Dragó salta a la fama en 1978 con la publicación de Gárgoles y Avidis, es el libro que le pone en el mapa. Y yo creo que durante todos los años 80 es el hombre de moda, el hombre posfranquista de moda, porque es guapo, tiene éxito con las mujeres, arrastra una leyenda progre de haber estado en la cárcel, pero por tanto no se corta de ir por libre. En los años 90 eso ya empieza a verse de otra manera, y en los años 2000 todo lo contrario. Dragó es sospechoso pues de ser muchas cosas feas que por cierto no era, pero que de algún modo también le faltó, creo, cierta capacidad de conectar con los tiempos y de entender que, bueno, que el discurso había variado. Ya digo, por ejemplo, si Julio Iglesias saliera ahora y pretendiera montar algunas performances que montó de joven, yo creo que le tirarían piedras. Y en cambio, pues ha salido un libro recientemente sobre Julio Iglesias, escrito por Ignacio Prieto. Yo todavía no lo he leído, pero me han hablado muy bien. Y la gente, en cambio, se lo está leyendo con cariño, porque yo creo que la gente lee correctamente que, aunque el Julio Iglesias de entonces no podía ser el de ahora, el Julio de Iglesias entonces tuvo un valor sentimental para muchos de nosotros. Yo me acuerdo de muy jovencita mandándome con mi noviete canciones de amor de Julio Iglesias. Entonces, bueno, Dragó a otro nivel. Creo que también merece el lugar que tuvo en nuestra memoria sentimental y sí, también sexual. ¿Qué quieren que les diga? Estar metida en política de hoz y coz. Explícanos esto. ¿Qué hay que explicar? ¿Qué es la política de hoz y coz? Hombre, estar metida en política de hoz y coz pues significa, bueno, como usted sabe, yo he sido diputada en el Parlamento catalán 3 años. Eso es bastante de hoz y de coz. Yo me he dedicado toda mi vida de una manera muy prioritaria al periodismo político, muy a mi pesar, porque habría preferido dedicarme más al periodismo cultural y menos al político, pero la política de algún modo siempre me ha perseguido. Y en este país el único periodismo que la gente se toma un poquito en serio es el deportivo y el político. Pero claro, en el momento en que entras en un parlamento ya es un sacerdocio, es una dedicación a tiempo completo. Tu casa se abría como un nido de águilas y de plenitud. ¿Es un verso o una oración esto? Porque es precioso. Bueno, insisto, es que la frase hay que leerla en un contexto. No, pero es que es muy bonito. Ya, pero yo ahí cuento esa frase, usted la extrae de mi relato del el día que Dragó fallece, que falleció en su casa de Soria, de un pueblecito de Soria. Yo vivía aquí en Barcelona porque estaba metida en la política de Odi de Coz y me entero de la noticia y bueno, la verdad es que en un primer momento pensé que logísticamente no podría ir, pero gracias a Dios, bueno, se dieron unas circunstancias que me permitieron llegar allí esa misma noche. Y claro, el reencuentro con esa casa donde habían pasado cosas y donde de repente se juntaban personas, bueno, pues provocaba sensaciones así. Pero preferiría que me hiciera preguntas, no que soltara frases así, porque realmente creo que esas frases sin su contexto no se entienden mucho. Ya, bueno, es que me dedico al libro para darlo Ya, a ya. conocer. ¿Te has mordido los puños de rabia por no hablar inglés? Pasa mucho esto, a mí perfectamente. Y además, habiéndose gastado ¿Se ha identificado en usted? mi casa una pasta
mandándome a América. No, bueno, aprovecho para decir, si esto ayuda a algún lector, em, yo viví 6 años en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, Lo conozco. y cuando llegué no hablaba inglés. Bueno, lo hablaba así un poquito como lo habla todo el mundo, es decir, nada. Y bueno, allí pues evidentemente me puse las pilas, en plan autodidacta lo aprendí, pero lo aprendí. Yo doy un consejo a todo el mundo con el tema del inglés. El inglés no se estudia, no se aprende. O sea, tú estudias francés y hablas francés. Tú estudias italiano y hablas italiano más o menos. Pero el inglés es un idioma muy, muy poco lógico, muy poco estructurado, con una gramática que son todo excepciones y que solo se aprende y sobre todo mantiene con el uso constante. O sea, tú no tienes sentido que tienes 30 años estudiando inglés. Tú tienes que usar el inglés cada día. Eso antes era muy complicado, ahora no tanto. Yo aconsejo a la gente que haga el esfuerzo de leer en inglés, aunque le cueste. No tiene por qué ser la Biblia o a Joyce, puedes leer un periódico o una revista, que vea películas en inglés, si puede ser subtituladas en inglés. Otro truco bueno es ver películas que ya conoces, por ejemplo Casablanca, verla en inglés, como ya sabes de qué va, es como ir a la ópera, pues, y para que se te vaya dando la oreja. Claro, Dragón nunca había vivido en ningún entorno anglosajón, por tanto, aunque tenía muy buen oído para los idiomas, evidentemente el español, hablaba el italiano como un nativo, había vivido varios años en Italia, pero el inglés se le resistía y aparte era de la generación que la hemos sufrido todos, usted y yo también, que bueno, que en este país no se ha dado la debida importancia a los idiomas. O sea, que tú puedes tener una educación incluso esmerada, como la que tenía Dragó, porque Dragó tiene una educación muy esmerada, pero en cambio los idiomas brillaban por su ausencia, excepto, ya te digo, los que aprendió en tanto que doctor en románicas, que es lo que era. Entonces, claro, pues ahí aprendió italiano y tal, pero el inglés, el francés también se defendía, pero el inglés no. Pero Sí, no asustarsus, digo, el inglés, no os gastéis dinero en academias, usadlo y usadlo, cada día un poquito, es la única manera. lo haré. Pero, por ejemplo, yo, igual que los de mi generación, tenemos 4 años de latín y 2 de griego, que no nos ha servido para nada. No, Pero sí sirven, cuidado, el latín y el griego estructuran la mente. O sea, evidentemente no, aparentemente no tiene un sentido inmediato, o sea, tú no puedes ir a comprar pan en latín hoy en día, pero ya te digo, por ejemplo, yo tenía envidia de la educación de humanidades de Dragó, porque evidentemente la mía, hay un bache generacional importante, ya no estuvo ni muy remotamente a la altura. De hecho, yo creo que la poquita o muchita cultura que tengo me la he hecho yo leyendo, viajando. La educación que yo he recibido en la escuela y en la universidad creo que era bastante deficiente y sobre todo era muy deficiente comparada con la que ha recibido esta generación. sí, bueno, mis hijos hablan los dos perfectamente inglés. Ya, pero aparte de hablar inglés, hay que tener de qué hablar, ¿eh? Tienes un recuerdo para Oriana Fallaci. Oh, sí. Hoy en día solo los mayores sabemos quién es y la gente joven no sabe quién es. A mí me da una pena. Bueno, a ver, con el debido respeto por la gente joven, a la que todo el mundo hace tanto la pelota, la gente joven no sabe quién es casi nadie. A ver, las responsabilidades están repartidas, porque insisto, si la educación es lo como es, las transmisiones de conocimiento es la que es, pero bueno, claro, o sea que yo realmente, a ver, yo cuando era joven y alguien mencionaba a alguien que yo no conocía, no daba por hecho que si esa persona yo no la conocía no tenía ningún interés. Daba por hecho que a mí me correspondía tratar de conocer por qué esa persona podía ser interesante. O sea, cuando era joven, si el libro era difícil de leer, no lo tirabas a la basura diciendo que rollo, no, yo me tengo que esforzar. Evidentemente, eso no quiere decir que no puedas luego tener un sentido crítico. O sea, que tú te esfuerces en conocer o leer algo y dices, pues mira, al final no me ha interesado, pero mejor desde el conocimiento de causa que desde el conocimiento, desde el desconocimiento, porque a veces hay un verso de Machado aplicado a aquello que decía
desprecia cuanto ignora, lo aplicaba a un antiguo concepto de Castilla que creo que hoy ya no está vigente, ¿no? Castilla decadente, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Bueno, pues yo creo que mucha juventud de hoy, envuelta en sus TikToks, desprecia cuanto ignora. Y no lo digo por ser borde ni por ir de abuela cebolleta, lo digo precisamente porque yo no tengo complejos ante la gente joven, ahora que soy mayor, como no los tenía ante la gente mayor cuando era joven, y realmente creo que no les arriendo la ganancia. O sea, lo mejor de mi vida ha venido a través del conocimiento, de conocer gente, países, libros, cultura. Para mí, Oriana Fallaci es como una madre literaria. No tiene por qué estar de acuerdo otra persona conmigo, pero me gustaría discutirlo con alguien que sepa quién fue Oriana Fallaci, igual que he escrito este libro para, en lo sucesivo, poder hablar de Dragó, incluso aunque le pone verde, con alguien que se haya documentado un poquito. Bueno, yo de Oriana Fallaci recuerdo que leía sus artículos en la Gaceta Ilustrada que compraban en mi casa y la leía cada semana y me encantaba. Y estoy hablando de cuando tenía 16 años, 17. Bueno, yo la conocí con 13 años, no en persona. Conocí el libro de ella, que de hecho provoca que yo la cite en este libro, que Oriana Fallaci es muy conocida por su faceta periodística, que tiene como dos fases. O sea, de joven era un icono de la izquierda, porque era una mujer que ya de niña llevaba mensajes para la resistencia contra los fascistas de Mussolini, los partigianos. O sea, los que cantan el Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, son no solo la música de La Casa de Papel, esto es la historia de Oriana Fallaci, por ejemplo. Oriana Fallaci, de mayor, cuando cae a las Torres Gemelas, se da cuenta de la amenaza del Islam, no del Islam en sí, sino de ciertas actitudes culturales de y ante el Islam, lo dice. Evidentemente le ponen la cruz de facha, se le quitan la creu de Sant Jordi, para entendernos, de los progres mundiales, y le ponen... Ahora, debo decir que eso no impidió que sus libros se siguieran vendiendo por millones, porque afortunadamente la gente es más sensata a veces que las curias intelectuales. Pero Oriana no está en el libro por esto, está porque ella también tuvo una historia de amor muy importante que duró 3 años con un militar griego que desertó del ejército para plantar cara a la dictadura de los coroneles, que estuvo en la cárcel, que estuvo condenado a muerte, que Oriana le entrevistó al salir de la cárcel, a Alekos Panagoulis, y acabaron, bueno, viviendo, yo creo, un gran amor. Porque me parece que era soltera, Oriana. Lo dice como si fuera algo malo. No lo digo, que no tenía pareja. Bueno, tuvo esta pareja. Y el libro Un hombre es maravilloso. De hecho, es un libro de culto para falachimaníacos porque no tiene nada que ver con el resto de su obra. O sea, evidentemente en el libro hay política, hay tal, pero además está escrito con una contención, porque el estilo de Oriana es verborreico, es histérico, es un poco... En cambio, Un hombre está escrito con un... Bueno, entonces está escrito más como una carta que ella le escribe a Alekos, que ya había muerto, murió en extrañas circunstancias en Atenas, y de algún modo me he inspirado en esa estructura, porque de hecho, si yo no hubiera leído a Oriana Fallaci con 13 años, yo no habría tenido la capacidad que tengo de enamorarme, no me habría podido enamorar de Dragó como me enamoré. O sea, Oriana, o sea, mi corazón funciona a escala Oriana Fallaci. Encima tenía la fundada sospecha de que los aspirantes a cometer adulterio conmigo eran unos cutres. Desde luego. ¿Qué tienes que decir a esto? Bueno, again, es una frase sacada de contexto. O sea, aquí estoy describiendo una situación conyugal previa a conocer a Dragó y explicaba que, bueno, que curiosamente cuando estás casada, eso es algo que nunca he acabado de entender. Yo nunca he ligado tanto como cuando estaba casada, Sí. Entendiendo por ligar, no hacer uso del ligote, o sea, tener a los pretendientes en fila, ¿no? Cosa que me llamaba mucho la atención porque yo, en principio, por ejemplo, yo subo al supermercado, cojo un carro vacío, no le quito a una señora el carro y tiro sus cosas al suelo y me lo llevo. Entonces me llama mucho la atención esta lógica de querer coger el carro ocupado, que atribuyo a que, bueno, que hay muchos hombres
que buscan sexo sin complicaciones, supongo que piensan que si el carro ocupado colabora, pues no, en fin, bastante lamentable. Bueno, eres muy guapa tú. Bueno, no creo que sea solo eso. Lo que estoy No. describiendo es una dinámica de disparar a cierta idea malentendida de disponibilidad. Ya. Por ejemplo, aprovecho para decir que yo en este libro, como cuento con bastante... creo que está contado con elegancia, pero también con sinceridad. Con mucha. Pues mis sentimientos por Dragó y también pues la importancia sexual de Dragó en mi vida, también debo decir que me he encontrado con algunos señores que después de leer ese libro parecen pensar que a mí me va la marcha todo el rato con todo el mundo. Alguno ya le tengo que parar los pies y decir, oiga, mira, que yo haya estado con Dragó no significa que vaya a estar con usted. Y mucho menos en los mismos términos. O sea, que hay gente que dice, anda, ¿sabes? O sea, aprovecho para desmentir en esta radio que bueno, que yo pues cuando me enamoro pongo mucho en mi parte, pero cuando no estoy enamorada, circulen, por favor, que no hay nada que ver. Lo normal. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y hace tiempo que esto te lo quería preguntar. A ver. Dices, entrevisté a Albert Rivera por uno de sus libros, este soy yo, y me pareció realmente una persona muy inteligente. Lo que no me he explicado nunca fue por qué dejó de caer el gobierno, que para mí fue una gran decepción. ¿Tú podrías explicarnos algo de esto? Porque lo dices en el libro. Hombre, yo os puedo explicar mi teoría. Teoría. Porque yo en aquel momento yo era muy simpatizante de Ciudadanos, pero ni siquiera militaba. Es más, le había dado calabazas 2 veces a Albert para entrar en política, o sea, en el 14 y en el 15, con lo cual Albert... no diré que no me hablaba, pero había cogido, o sea, a los políticos no les gusta la palabra no, a los hombres no les gusta la palabra no, y hombre y político, ñe. Bueno, yo mi teoría, y no creo que me equivoqué mucho, porque yo en aquel momento seguía muy de cerca la política española, yo creo que a Albert aquello le vino grande. Yo creo que Sánchez no quería llegar a un acuerdo con Ciudadanos, no le convenía, en su opinión, por varias razones. Leyó correctamente que si ese pacto no se producía, el pacto lo pagaría Ciudadanos, no lo pagaría el PSOE. De hecho, la jugada a Pedro Sánchez le sale muy bien. Se repiten elecciones, Ciudadanos queda como queda, y él, bueno, se ve obligado a pactar a partir de ahí con Podemos, porque Pablo Iglesias era mucho más malo y a la vez más listo que Albert Rivera. Albert Rivera, yo siempre tuve la impresión de que en el momento en que llegó a Madrid, no se lo supo acabar, no supo saber acabar, como decimos aquí en Cataluña. Creo que no estaba preparado para la complejidad de la política nacional y que cometió un gran error al sacrificar, digamos, la prioridad del proyecto catalán de Ciudadanos. Pero bueno, vale, una vez has llegado y dices tal, evidentemente aquel pacto era la única posibilidad de que... Pero bueno, él tuvo miedo, a Sánchez no le interesaba. Hombre, si ese pacto se hubiera hecho, aparte que probablemente viviríamos en otro país, Albert Rivera, aún siendo en mi opinión un político más inexperto, intuitivo y con menos fondo de armario de lo que habría comido, tenía tal potencia personal política, o sea, tal magnetismo, que yo creo que si, en vez de... A ver, yo creo que Sánchez no quería a Albert Rivera de vicepresidente, porque a saber dónde estaría ahora Albert Rivera. Albert Rivera tiene... tiene en política el magnetismo es mucho, ¿no? Entonces, ahora, por desgracia... no tuvo la ocasión de lucir ese magnetismo y en cambio su falta de astucia. Ahora ya te digo, yo siempre he culpabilizado más a Pedro Sánchez que a Albert Rivera de que eso ocurriera, porque Albert Rivera, si pecó de algo, probablemente fue de ingenuidad, de fatuidad, de no fiarse, a ver, Albert Rivera no había manera de quitarle de la cabeza que no le iba a pegar el sorpaso al PP, que eso era imposible. Pero bueno, él creía que sí. Bueno, yo he dado calabazas en política 3 veces. Bueno, ya me superas, porque yo solo 2. A mí me han venido a buscar 3 grupos.
Pero es que como... Y 2 veces al mismo, yo. Bueno, alguna caña me han llegado a tirar de otros sitios, pero aquello que ya no llega, o sea, ya no se llega a verbalizar porque ya no pones la actitud. No, porque yo siempre os digo, no, es que lo haré muy mal. No creo. Además, ahora que no nos oye nadie, es difícil que lo hagas peor que los profesionales. Ya te digo, mira, yo me acuerdo cuando llegué aquí al Parlamento, hombre, es verdad que yo tenía la ventaja de, después de tantos años de periodismo político, ya me lo sabía. O sea, no era como un veterinario que entra en política, un periodista político. No sé, me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que hubo una votación en el Parlamento, que avisan, suena como una campanita, y sonó cuando yo estaba en el baño, y cuando volví mis compañeros me dijeron, es que no sabíamos si ibas a entender que esto es que llaman a votar. Digo, por favor, que está cubriendo actividad parlamentaria. Pero bueno, quitando esto, yo, claro, me imponía, porque para mí un diputado autonómico nacional es un representante del pueblo, y para ello lo que yo me tomaba, o sea, yo me preparaba mis intervenciones como si hablara ante la ONU, bueno, y eso que no se puede decir que los medios de comunicación se hicieran un eco superlativo, o sea, si podían te ignoraban, pero me las preparaba como si aquello fuera la historia me absolverá, ¿no? Y en cambio veías gente que decía lo primero que se le ocurría, que no sabían nada de nada, que no tenían... No, y a medida que te vas familiarizando con cómo funciona la gestión, a ver, estos días ha salido el escándalo este horroroso, la de Gaia, que bueno, ahora, que menores tuteladas que acaban violadas y ofrecidas a red de prostitución, menores, digamos, que cobran lo que no deberían cobrar y se lo llevan muerto, tal. Pero es que todo esto ya se hablaba entonces, pero también se hablaba de otras cosas, se hablaba de que la de Gaia funcionaba muy mal y que, por un lado, a estas personas, a estos no los tutelaba, y entonces igual luego le quitaba igual la custodia del niño a una familia que igual no habría hecho falta quitarla tan rápido, ¿no? O sea, y que luego vea arreglar. Entonces, todo esto se sabía y no se decía, y hay una cantidad de, o sea, si la gente imaginara a dónde van sus impuestos, en qué se gastan y quién los cobra y para hacer qué, yo creo que habría motines en las calles, y no es una forma de hablar, ¿eh? No, bueno, es que yo con la de Gaia he tenido varios enfrentamientos Bueno, pues como abogado. Pues ya he visto por la cara que sabía de qué estaba hablando. Sí, sí. Las más de las veces el hombre de genio no busca lo mismo que una mujer de genio. Esto es muy bonito. Hombre, será para usted, a ver, yo lo que intento explicar en el libro, además es un tema que tiene mucha importancia que tuvo incluso importancia en el origen de la relación con Dragó, porque yo di una conferencia sobre este tema en unas jornadas organizadas por él, y en el libro se cuenta. Claro, cuando vemos una pareja genial, yo que sé, Sartre, Beauvoir, todo el mundo dice, fantástico, la gente se imagina que eso es lo ideal y que... Esto pasa muy pocas veces, porque normalmente el hombre, digo genial por simplificar, podría decir genial, brillante, prominente, con más cultura, un buen escritor, un buen artista, eso le ayuda mucho a ligar, porque las mujeres, para nosotros la admiración es muy importante, y te diría que cuanto más brillante o brillante aspiras a ser tú. O sea, claro, por ejemplo, si a mí me gusta escribir, lógicamente me van a gustar los escritores. Si me gusta la cultura, me va a gustar la gente culta. Si me gusta formarme, me va a gustar la gente a la que puedo aprender. Entonces, claro, en un mundo ideal, cuanto más lista seas o inteligente seas, más fácil debería ser tener un novio acorde. En la práctica te encuentras el hombre brillante, vamos a decir brillante, porque genial aparte que es una palabra muy seria, el hombre brillante es de lo que quieres que no le hagan sombra. Y eso es una decepción para la mujer, digamos, de cierta brillantez o aspiración a la brillantez, porque parece que el hombre brillante lo que quiere es ser no quiere estar contigo porque tú eres maravillosa, sino por sentirse más maravilloso él, y eso genera muchos disgustos y muchos problemas. Debo decir que Dragó sería porque me llevaba muchos años, porque había tenido un éxito literario y televisivo incontestable, sería porque se lo tenía muy creído.
nunca rivalizó conmigo, nunca me hizo la puñeta, ha sido como si me la habían hecho otros. Pero bueno, también diré que a lo mejor si al primer cambio Dragó hubiera sabido lo que se llevaba a casa cuando me conoció, igual se lo piensa 2 veces, mira la etiqueta del precio. No digo que, no creo que me hubiera devuelto, porque al final estaba muy contento conmigo, pero él no sabía lo que se llevaba a casa cuando se lo llevó. Ay, señor. Hay algo obsceno en dar detalles del odio como contar con ciertas intimidades del amor. Això és un altre vers, esto es otro verso. Bueno, creo que la frase se explica sola. Y creo que todo el mundo que tenga una mínima experiencia de la vida la entenderá. Bueno, pero Que quede claro que la palabra odio en este caso no va aplicada a Dragó. O sea, en el libro hablo de otras personas y también doy un cierto contexto de mi vida para que el lector me conozca. Y una cosa que reivindico de la página, o sea, de la cruz a la bola, es que, mira que a mí me han criticado por estar con Dragó, incluso personas que me quieren, que estaban inquietas, les parecía, ay, esta persona... Ahora, a mí, com diem en català, em va sobtar molt. Vale, pues... Porque yo no te veo al bueno, lado pues de yo ese diré señor. que Dragó, con todos sus defectos, con todas sus cosas raras, que en el libro cuento con bastante sentido del humor, no solo no fue una mala relación para mí, globalmente, o sea, un balance positivo, sino que fue mucho más respetuoso que otras personas en mi vida, que creo que a las que aplico la palabra odio, que han sido mucho más tóxicas, mucho más dañinas, y que eso sí, que si salían a la calle nadie habría dicho, ¿y tú qué haces con este? Porque parecían mucho más progres, mucho más inofensivas, mucho más feministas, bueno, esos son de los que hay que guardarse. Chicas, consejo de Ana Grau, gratis. El libro no es gratis y amplió el consejo, pero bueno, es baratito, baratet. Uno de los misterios menos conocidos y más herméticos de tu corazón fue siempre la vulnerabilidad ante tus hijos. Uh-huh. Aquí estamos hablando de tus hijos o los de él. De él. ¿Cuántos tenía? 4. Que se sepa, vamos, porque reconocidos y legales 4. Sí, no creo que tuviera más. ¿Eres consciente de haber llegado tarde a tu tercer hijo? ¿Se puede llegar tarde a un tercer hijo? Bueno, no hablamos del tercero, del primero. Te lo has leído muy rápido esto, ¿eh? O sea, hay Sí, unos bueno, cuantos es gazapos. que hay Bueno, cola, ¿eh? Bueno, ya. Pero yo me quejo, ¿eh? No, a ver, Dragó tenía 4 hijos de 4 mujeres distintas. Había habido en algunos momentos historias paternofiliales ya rocambolescas, por decirlo, porque claro, entre medias, pues divorcios, franquismos, exilios, había pasado de todo y evidentemente la agitada vida de Dragó no le había ayudado a tener lo que podríamos llamar una estabilidad familiar convencional, ¿no? Pero curiosamente, él amaba a sus hijos como pocas personas he visto amar a sus hijos, de una manera muy entrañable. Y aunque es verdad que no había sido un padre canónico, o sea, no había sido el padre típico, tampoco exigía canónicamente. Por ejemplo, él tenía mucha comprensión, mucha manga ancha con las debilidades de sus hijos, porque como él también se había perdonado a sí mismo las suyas, y en ese aspecto era un padre muy original y no apreciado por igual por todos sus hijos, porque con alguno las heridas de guerra eran tremendas, pero sí globalmente muy querido, respetado por una mayoría absoluta de sus hijos. Y sobre todo, ya insisto, uno de las cosas menos conocidas de Dragó era que yo creo que amaba a sus hijos más que a nada en el mundo, más que... Y aunque no siempre este amor le impidió meter la pata, el miedo a que una metedura de pata le costara el amor de un hijo, el distanciamiento con un hijo, era algo... era de las pocas cosas que le daba miedo de verdad y era algo que lo humanizaba mucho. Nunca conseguí ganarte ni una sola partida de ajedrez, ni abarcar la totalidad de tu pensamiento. Lo segundo lo entiendo. Pero, y lo de primero debía jugar como muy bien, ¿no? Bueno, él había jugado mucho al ajedrez.
le interesaba, o sea, lo había practicado y como todo en la vida también es práctica. Entonces, a él le encantaba, de hecho, una de las maneras retorcidas que él tenía de hacerme sentir que me estimaba intelectualmente le encantaba que jugáramos al ajedrez, porque claro, él siempre ganaba. A ver, y claro, él parecía considerarlo pues como una reafirmación de superioridad, ¿no? Y yo me acuerdo que no me dejaba ganar, de hecho yo intentaba ganar, pero sabía, a ver, si hubiera sido de otra manera, a las 3 partidas no habría querido jugar más, porque además se gana siempre él. No creo que eso se debía, a ver, que él fuera más inteligente que yo, que no voy a entrar en si creo que lo era o no. Creo que se debía que él había practicado más el ajedrez. El ajedrez no deja de ser un mundo, unas reglas, pero digamos que yo veía que para él era importante ganarme al ajedrez y yo, digo, no me dejaba ganar, yo intentaba ganar, pero me dejaba sentar una y otra vez a perder. Que podía haber dicho, pues mira, no quiero, no voy, ¿no? Él es lo que habría hecho. Si él hubiera perdido, él le habría pegado una patada al tablero y no habría querido volver a jugar. Pero se ponía tan contento. Él siempre me ganaba al ajedrez y al futbolín. Y se ponía tan contento que, ¿qué te cuesta? Aquí tienes otro verso. Siento hoy una tenaz quemazón de amargura recordando como yo no te creía una palabra. Esto parece de Machado. Bueno, aquí hablamos de algunos consejos que él me dio sobre personas de mi entorno, de mi familia, que yo en aquel momento no supe apreciar, que incluso le atribuí malas intenciones. Debo decir que una de las cosas más sorprendentes para mí de Dragó es que bajo esa imagen de frivolidad, de viva la Virgen, de aventurerismo, era un hombre con una gran sabiduría, evidentemente era un hombre inteligente, culto, bla, 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 pero él calaba enseguida a las personas. Lo podía decir o no, pero tenía un gran conocimiento profundo de la vida y del alma de las personas. Entonces él enseguida vio a algunas personas de mi entorno pues que no eran lo que aparentaban o que tal. Me lo intentó hacer ver, yo evidentemente reaccioné negativamente, a nadie le gusta que le digan ciertas cosas, yo en aquel momento lo atribuía a una agenda oculta del propio Dragó y con el tiempo vi que de hecho todavía hoy, ya no incluso el caso de otros casos, de repente me encuentro en una situación, sucede algo y me acuerdo de algo que comentó Dragó que viene al cuento como de una lección de vida así, que en aquel momento no supe ver y que de pronto ves lo a cuento que venía, ¿no? Yo sigo aprendiendo de cosas que Dragó dejó plantadas en mi mente que de repente hacen pop, anda, me digo, tenía razón. Era tu pasión por vivir narrando y narrar viviendo. No he conocido narrador oral más lleno que de gracia que tú. Parece que estabas enamorada. Bueno, sí, pero aparte de eso, a ver, yo tiendo a enamorarme de la gente que admiro. O sea, no es que les admire porque me he enamorado, suele ser más bien al revés. No, a ver, Dragó yo creo que era un escritor correcto. No era mi escritor favorito, de hecho antes de conocerlo yo no había leído ningún libro suyo y de los que me leí ya estando juntos, pues recomiendo encarecidamente Gárgoles y Avidis, recomiendo Muertes paralelas con Prudencia y recomiendo El Dorado, El Camino al Corazón y poco más. Pero también creo que yo creo que lo que destaca es como divulgador cultural, creo que ahí es insuperable, pero creo que él no fue mejor escritor porque quería vivir de una manera muy hemingwayana. O sea, él quería vivir literariamente. Entonces, claro, estas cosas son muy bonitas, pero si estás todo el día de juerga, de parranda, de viaje o de safari, al final la escritura no sale o no sale como podría salir. Entonces, yo creo que Dragó pudo haber sido mejor escritor, o escritor más profundo, o escritor más cuajado. Prefirió vivir un poco la vida, escribir un poco menos y vivir un poco más. Ahora, se notaba, por ejemplo, cuando contaba las cosas, cuando las narraba oralmente, o te explicaba sus batallitas, era graciosísimo. O sea, tenía un talento para contar las cosas de viva voz que a mí, de hecho, me gustaba más cómo las contaba que cómo las escribía. Tenía una gracia
Y ahí se veía que sí que lo tenía el talento para escribir. Lo que pasa es que ya te digo, escribir se demuestra escribiendo, no andando de juerga. Me está dando la impresión de que estoy leyendo una novela como 5 horas con Mario. Hablas como una persona que ya no existe. Bueno, y No, que veo, me acuerdo de las 5 horas con Mario. Me remites a 5 horas con Mario. bueno, ya digo, yo me he inspirado más en Un hombre de Oriana Falache que en Las 5 horas con Mario. Creo que tiene más similitudes. Pero sí entiendo por qué lo dices, sí. Y tienes también un recuerdo con Gil de Viedma. Yo creo que no ha sido precisamente uno de los poetas, sí respetado, pero no difundido. Bueno, a ver, yo creo que Gil de Viedma es un poeta importante, pero en realidad eh, escribió poco y no todo lo que escribió está a la misma altura. A ver, yo creo que Gil de Viedma tiene más una importancia cultural, sociológica. O sea, yo creo que aquí necesitábamos un Gil de Viedma. Tenía que haber un Gil de Viedma, un poco por la situación sociológica de la cultura. Y, por ejemplo, es curioso como en un momento dado, por ejemplo, en la noche del franquismo, pues la cultura catalana en catalán y la cultura catalana en español pueden ser cómplices en y en cambio esa unidad luego se pretende romper, porque, por ejemplo, yo no veo muchos homenajes a Jaime Gil de Viedma. No, por eso. Se hacen muchos más a Miquel Martí i Pol, que está bien, Miquel Martí i Pol Sí, también, pero usted entiende lo que quiero decir. sí, perfectamente. Entonces, Gil de Viedma también diré que yo creo que era un poeta homeopático. O sea, a mí realmente me gustan pocos poemas de Jaime Gil de Viedma. Los que me gustan mucho. Creo que destilan una sabiduría y un dramatismo muy, muy especial. Tu idea de la familia era muy hermética y arcaica, y para encajar habría tenido que andar mucho más ligera de personalidad. Todo el mundo chupaba de tu trabajo y casi del tuyo. O sea, que venía gente a casa a ver qué habíais escrito y qué has escrito A tú y ver, qué has escrito él. en este tema me va a permitir que me remita a lo que pone el libro, porque, a ver, aquí estamos hablando de otras personas y descontextualizar esto. No, no que me interesa eso. Me llamó la atención este párrafo en la Ya, pero página. es que este párrafo, a ver, así suelto no significa nada, hay que leerlo en el libro, ¿entiendes? Y hay que leer lo que viene antes y lo que viene Ah, después. bueno, entonces Entonces yo lo que no explico es que tenemos tiempo. la Dragó tiene una relación muy, muy rara con su familia, muy poco habitual, y eso condicionaba pues todas las incorporaciones a su vida emocional, y a mí me condicionó bastante. Pero el tema es lo bastante serio y delicado como para no querer, o sea, que será en el libro, que está todo contadito hasta donde yo puedo leer. Aquí tienes otro verso. En mi inocencia yo siempre pensé que no había mayor problema que tu estado civil. Reitero lo mismo, en los temas que afectan a la familia de Dragó me remito a lo que está en el libro, no tengo nada que añadir. Volvemos otra vez a Albert Rivera. En honor a Albert Rivera, servidora llegaría a rechazar 2 invitaciones formales suyas a ser Ajá. candidata a Ciudadanos, que ya lo hemos dicho. Te habrías quedado sin trabajo, ¿no? Pero en el partido tenemos que dar ejemplo de responsabilidad burguesa. Estás mezclando cosas. ¿Qué significa responsabilidad burguesa? Ya, pero es que, a ver, has pasado de Albert Rivera a Dragó en el Partido Comunista. Es que Albert Rivera no tiene nada que tener nada que ver con esto de la respetabilidad burguesa, ¿entiendes? Bueno, pues, ¿qué prefieres hablar? ¿De una cosa o de la otra? Hombre, de Albert Rivera ya hemos hablado. De la responsabilidad burguesa, ¿no? A ver, Dragó estuvo en la cárcel en tanto que militante del Partido Comunista, cosa que en aquel momento era ilegal, aunque lo hizo un poco más como una aventura que como una apuesta política firme. Y bueno, prueba de eso y de su escaso futuro como comunista es que desde el primer momento ya chocó. Claro, por ejemplo, Dragó se acaba de separar de su primera esposa
Y en el partido lo veían muy mal, le dijeron que no, que tenía que volver con la mujer, porque el Partido Comunista, atención, tenía que dar ejemplo de respetabilidad burguesa. Es una frase para enmarcar. Pero bueno, esta es la parte divertida. La no tan divertida, que también está contada en el libro, es que estando Dragó preso en Carabanchel con otros militantes del partido, que además los agrupaban, claro, los presos políticos, las celdas ahí. Estaba en una celda pues con 2 amigos suyos también de buena familia, muy listos, muy comunistas, muy guays, y iba a verles cada día a la celda un preso común, un raterillo, que les escuchaba embobado hablar, porque claro que sí, hablando de filosofía, hablando de política, claro, aquello era... Oh. Y por desgracia, como cuento en el libro, este chico era lo que ahora llamaríamos virtuosamente LGTBI, y entonces se llamaba a secas, cruda y duramente maricón. Y entonces ahí se volvió a activar el comité central en el Trullo y le hicieron saber a Dragó y a sus compañeros de celda que esto no podía ser, que mariconada las justas, esto es literal, y que al chico este le tenían que echar, o sea, no dejar volver a platicar con ellos y aclararle, para que no quedaran dudas, de por qué era. Claro, ya se veía que Dragó iba a durar menos en el Partido Comunista que un caramelo a la puerta del colegio. Bueno, pues hasta aquí. Es un libro fantástico. Gracias. Es una experiencia personal con un personaje muy peculiar, con el que compartió la vida durante una temporada. Narra toda la experiencia, a veces con cierta ternura, que no sé si se la merecía el personaje. Sí, home, sí. Leer La boca del dragón de Ana Grau, de Ediciones La Esfera de los Libros. Es fantástico, lo recomiendo. Gràcies. Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. Posem l'accent en la literatura, l'accent amb Romagnoli, a la ràdio de la cultura i l'esport. Els llibres i els autos de tots colors. L'accent, bon moment de la literatura, que és per respirar cultura. Oh, sent el moment de la literatura, que és respirar